Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, qué bueno, porque estamos por iniciar la última mesa. Agradezco mucho al arquitecto Miguel Ángel Bucio el que haya aceptado y que haya mostrado el interés de participar con la sociedad civil y con este esfuerzo que estamos haciendo. Y ya es la última mesa, es una mesa que puede ser muy interesante, eso espero. Yo les agradezco mucho la voluntad de estar y la resistencia de que se hayan mantenido hasta esta hora, pero trataremos de poner sobre la mesa, valga la redundancia, algunos temas interesantes, polémicos probablemente para discutir. Voy a iniciar con una presentación sobre el tema del financiamiento urbano, sobre algunas, les iba a decir nuevas tendencias, pero algunas son de los años 40 del siglo pasado, o sea que muy nuevas no lo son, aunque para México podrían serlo. Y plantear algunos temas y después dejaré la palabra al arquitecto Bucio para que él nos plantee su experiencia en términos de financiamiento. No sé si solo en Corregidora o de toda su experiencia, que no es poca, como funcionario público en Querétaro. Bueno, voy a iniciar diciendo que en desarrollo urbano tenemos una serie de retos como medio ambiente, control del crecimiento espacial, la recuperación de la ciudad interior, el acceso a la ciudad y a la vivienda, la seguridad jurídica, la movilidad, entre otros. Pero estos son algunos de los que hoy por hoy más afectan a las ciudades mexicanas. Son retos muy complejos. Hoy en la mañana 2 o 3 personas hablaban de eso, ¿no? De que son problemas complejos. Pero yo quisiera citar aquí a Paulo Sandroni, un colega de Lincoln, un colega brasileño, que dice que todos esos problemas son muy complejos. Él es doctor en economía, pero dice que la materia más difícil que él conoce es el desarrollo urbano. Dice, pero todos esos problemas con dinerito son más fáciles, ¿sí? Y sí, la verdad es que sí. Yo por eso no estoy muy convencido que de repente nos comparemos con los modelos de Estados Unidos. Sí, porque en Estados Unidos pueden tener modelos extendidos porque el 98% de la población tiene auto, ¿no? En cambio, en las ciudades mexicanas estamos hablando de entre el 30 y el 35%. O sea, son contextos bastante distintos. Y las ciudades de Estados Unidos de repente tienen el dinero para entrar a recuperar una zona de la ciudad interior con todos los recursos del mundo, que aquí tendríamos que ahorrar como 3 presidencias municipales sin gastar nada para poder hacer una intervención de este tamaño. O sea, tenemos que ser realistas en el sentido del enorme condicionamiento que significa el contar o no contar con dinero. Piénsenlo ustedes, si quieren hacer una reforma en su casa de lo que sea, háganla sin dinero. Podrán hacer algunas cosas, quizá pintar, pero bueno, también van a necesitar un poco de dinero. Pero otras cosas, sin dinero no se puede. Entonces, esta es una variable realmente importante, junto con otras importantes como las voluntades políticas, los marcos jurídicos, etcétera, ¿no? Voy a señalar este mapa que lo elaboramos hace unos meses, ya lo presentó Rodrigo Valderas en la mesa 2, pero yo lo retomo porque es un mapa significativo en donde los azules, los rojos son las tasas de crecimiento medio anual, o sea, estamos hablando de tasas arriba del 20%, mientras la media de la zona metropolitana es 2.9, ahí podemos tener tasas arriba del 20%. Y los azules son pérdidas de población, los azules oscuros son pérdidas fuertes, mayores, o más bien menores al menos 5%. Es una tasa de pérdida de población fuerte. Ese es un problema serio. En los últimos 15 años hemos puesto mucho la atención y el dedo en la llaga de que estamos creciendo de manera fragmentada, de que estamos bajando las densidades, que son problemas muy serios. Pero este problema de declinación, en mi opinión, es mucho más serio. O
sea, si no hemos podido controlar la expansión, mucho menos va a ser controlar la declinación. O sea, es mucho más difícil técnicamente controlar la declinación. Este es otro mapa en donde se aprecia claramente el problema de la fragmentación del crecimiento de la ciudad de Querétaro. Estos dos problemas no son exclusivos de Querétaro. En todas las ciudades mexicanas que he medido, que deben ser algunas 20 o 25, en todas estamos teniendo problemas de declinación. Y en todas hay problemas de fragmentación. Pero Querétaro es quizá uno de los fenómenos de fragmentación y de baja de densidad más graves de todo el país. Alguna vez me decía la arquitecta Cintia Bañuelos que tenemos la densidad más baja de todo el país. Yo sé que es muy baja, nos vamos aproximando a Los Ángeles, que ya es una exageración, pero sí estamos hablando si no somos los más, ahí andamos entre los modelos más graves de ocupación. Para eso se requieren recursos, ¿no? ¿Cuáles han sido algunas de las soluciones? Y lo menciono rápidamente. En el Reino Unido el betterment o mejoramiento, lo traduje así, que es el pago que se hacía por poder desarrollar en una propiedad. Muy semejante, eso es de 1942, ¿sí? En Francia, en los años 70, se desarrolla un instrumento que se llama el plafón legal de densidad, en donde dejaban, todo mundo tenía un derecho básico, todo mundo tenía un coeficiente de 1, esto quiere decir que si su terreno era de 200 metros, podían construir 200 metros, si era de 500, podían construir 500 metros, eso es un coeficiente 1. Pero podrían construir más hasta donde permitiera la norma, pero pagando por esos derechos de desarrollo, ¿sí? Esos derechos de desarrollo que son derechos, a final de cuentas, comunitarios. Es un derecho comunitario el derecho de desarrollo y el Estado tiene todas las facultades, como nos lo decía la abogada hace un momento, el Estado tiene la facultad de regular esto. En Estados Unidos había un instrumento semejante que se llaman los bonos de densidad, que es el pago que se hace, pero en este caso por arriba de la norma. Bajo ciertas circunstancias se permitía por arriba de la norma, o la zonificación flexible, que es bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, en usos muy específicos, muy particulares, en donde puede convenir no ponerlos en un lugar en el plano del plan, porque pueden ser usos, por un lado, o muy delicados en donde se deben establecer, o muy ventajosos, ¿sí? En donde al que se le pone, el hecho de ponérselo se le hace millonario. A veces coincide, pero creo que es pura coincidencia que es donde es el terreno del compadre del presidente municipal o de algún funcionario o algo así, pero son casualidades que se han dado ahí, y creo que lo hace así como Suiza y Alemania, nada que pueda pasar en México. Pero hay algunos usos que hay que tener precaución. Ahora, otra cosa que hay que reconocer es que los planificadores no tenemos los elementos para una asignación óptima de los derechos de desarrollo, ¿sí? O sea, no sabemos exactamente cuánto y qué combinaciones y cuánto aquí y cuánto allá. La verdad es que no lo sabemos. En ese sentido el mercado es bastante más eficiente, porque tiene un mecanismo que es el mecanismo de precios y funciona mejor en la asignación. Pero el mercado también tiene una serie de enormes desventajas que puede generar externalidades y enormes costos que hacen que el Estado deba de intervenir. Entonces, dejar esta flexibilidad no quiere decir dejarle las cosas simplemente al mercado, sino dejar que el mercado actúe dentro de ciertos parámetros y en donde eventualmente un propietario pueda decir, a ver, yo quiero un cambio de uso de suelo, y las razones pueden ser válidas y el espacio puede soportar ese cambio. Entonces se le cobra, ¿sí? Entonces, en permisos especiales, en zonificación condicionada, que así se llama el instrumento, se puede cobrar por el beneficio que va a significar ese cambio de uso de suelo. Otros países, como Colombia, también lo cobra. O sea, si alguien pide un cambio de uso de suelo, se calcula en cuánto va a beneficiar y le cobran ese beneficio.
Hay otras técnicas de zonificación flexible, una muy interesante que se llama zonificación flotante, que para usos muy especiales o combinaciones de usos muy especiales en donde uno no sabe dónde ponerlo. Yo pongo un ejemplo. Cuando hice el programa de Culiacán hace un par de años, me decían, necesitamos un distrito para establecer un centro de investigación y de investigación y desarrollo en materia de agrotecnología. Eso tiene muchas implicaciones, requiere campos de experimentación, laboratorios, un manejo de desechos peligrosos que no es sencillo, pero también centros de investigación con aulas, áreas de capacitación, hoteles, restaurantes, una serie de cosas que podríamos pensar simplemente, mira, pues ponlo aquí en la salida entre los campos de cultivo y la ciudad, ¿no? Podría parecer interesante o cerca del aeropuerto. Ese tipo de argumentos son baratones, no cuesta mucho trabajo conseguirlo, pero si los propietarios de ahí no querían desarrollarlo, se quedaban sin centro de investigación. Entonces, se hace una zonificación flotante en donde todos esos elementos se conciben y se anuncia, bueno, hay esta posibilidad, y los propietarios que quieren hacen el compromiso de decir, a ver, vamos a desarrollar esto, levantan la mano y entonces el Estado evalúa si es viable que en sus propiedades se haga esto. Y como van a tener beneficio, también ellos pagan una contraprestación. Entonces, otra forma de capturar recursos. En España está el aprovechamiento urbanístico. El aprovechamiento urbanístico que evolucionó a un sistema de ejecución que se llaman los sistemas de ejecución españoles, hay varios tipos. Básicamente lo que dicen, primero es obligatorio, por eso también no quiero comparar con Barcelona, porque en Barcelona nos pueden decir, a ver, en este polígono vas a hacer vivienda y centros comerciales y una parte industrial. No es de, mira, el plan dice que el planificador cree que aquí debe haber esto, no, se va a hacer esto y lo tienen que hacer. Incluso si ellos dicen, los propietarios, no sabemos cómo hacerlo, el Estado entra, lo reemplaza, lo ejecuta, les da sus beneficios y les cobra por haberles ejecutado. Pero en esos sistemas de ejecución españoles hay un reparto equitativo entre los propietarios, inversionistas, entre todos los que participan de los costos y beneficios, de tal manera que el Estado no gasta, ¿sí? No tiene que estar pagándole un paso a desnivel a un centro comercial o un puente o lo que sea, ¿no? Ahorita me acordé de un caso de Corregidora, hablando de zonificación flotante. Hace unos 6 años, un par de administraciones me dijeron, tenemos un problema, necesitamos una gasolinería en un área de Corregidora y no hay, y la gente la pide, pero no tenemos, dice, sí está previsto en el plan un lugar, pero donde está previsto el propietario no quiere, y no había forma de obligarlo. Una zonificación flotante hubiera resuelto eso, porque los propietarios que sí querían no tenían el uso de suelo. Pero bueno, Colombia tiene otro sistema de captura de recursos que es la participación en plusvalías. De la valorización que tiene un predio, el gobierno colombiano tiene derecho a cobrar el 50%, el gobierno de las ciudades colombianas puede cobrar el 50% de esa valorización. Cuando hay un hecho detonador, o sea, cuando se va a vender la propiedad, cuando se pide un cambio de suelo, cuando se pide una licencia de construcción, bajo esas circunstancias hay la posibilidad de que se cobre el 50% de la valorización, ¿sí? Ahora, tenemos que reconocer que en México se cobra como el 32% de la valorización a través del impuesto sobre la renta, pero es un impuesto a una operación inmobiliaria, debería ser un impuesto local, pero sí cobramos parte de la valorización. Quizá los instrumentos más interesantes sean los instrumentos brasileños, que están muy influidos en el plafón legal de densidad, en el Betterment de inglés, que es la venta de derechos de desarrollo por arriba de un coeficiente básico. Lo han variado de muchísimas formas, ¿no?
desde la venta simple, decir, a ver, todo mundo tiene derecho a un coeficiente 1, como le decían los franceses, y pueden crecer hasta un coeficiente máximo de tanto, y por ese diferencial hay que pagar, ¿sí? Hasta el sistema más sofisticado, que es hoy por hoy el sistema más sofisticado del mundo, que son los certificados de potencial adicional de construcción, o CEPACs, que son unos certificados que se subastan en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Para ciertos polígonos, los desarrolladores, en función de sus proyectos, ven cuánto pueden pagar, compran en la subasta y eso les da derecho a construir por arriba de un coeficiente básico. Lo interesante de esto, de todos estos instrumentos, es que son formas en donde estamos capturando unas plusvalías que no generan los propietarios, que genera la sociedad, que genera la sociedad a veces a través del Estado, de la inversión pública, y que tradicionalmente, en el caso mexicano, esas plusvalías las captura los propietarios del suelo. Y ese ha sido el enorme motor de la especulación. El licenciado García Alcocer se quejaba de la especulación, ¿no? Ellos son desarrolladores inmobiliarios y ve como una limitante el que se esté reteniendo suelo y que ese suelo tenga unos altos costos que no les permiten desarrollar y que no permiten desarrollar viviendas de ciertos niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Hay un mecanismo, porque bueno, decía aquí en México, pues en México no hay mucho. Se han planteado instrumentos en este sentido en Culiacán, en el Distrito TEC en Monterrey, en Mochis, en Mazatlán, y en Ciudad de México tienen uno que se desvirtuó mucho y que originalmente era una transferencia de derechos de desarrollo y ahora es simplemente venta de derechos de desarrollo, pero con unos criterios rarísimos, ¿no? De repente unos pagan más y otros pagan menos y no hay certidumbre, o sea, no hay una reglamentación clara que diga, a ver, por tanto, en tal lugar debes de pagar tanto, como debería de ser. En Querétaro, en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano que está archivado, está hecha una propuesta en este sentido, la más madura de todos, y después de haber experimentado lo de Culiacán, lo de Mazatlán, lo de varios lados, la de Querétaro está planteada en el programa. Ojalá algún día abran el cajón, lo desempolven, lo revisen, habría que revisarlo por supuesto para ver que no esté modificado y lo pudieran implementar. ¿Cuál es la idea de estos derechos de desarrollo? Lo explico aquí, en un lugar en donde hay un derecho básico, un coeficiente 1, como lo explicaba, todo el mundo puede construir ahí sin necesidad de nada, ¿no? O sea, es un derecho que tienen como propietarios, y hay un derecho por arriba de ese derecho básico, y por eso esa parte azul tendrían que pagar, ¿sí? El efecto es, y ya pueden crecer, como está ahí, el efecto es que ahorita el valor del suelo se calcula en función de el potencial, no sé por qué se regresó, del potencial de desarrollo que tiene un lugar. O sea, si en algún lugar les dicen, ustedes van a hacer área verde, el valor del suelo es virtualmente nada. Si en algún lugar les dicen, tú puedes hacer unas torres de 20 pisos, el valor del suelo va a ser mucho más alto, porque se comporta como un residual del negocio inmobiliario, ¿sí? Este valor del suelo podríamos separarlo entre el derecho básico, que tendría un valor sin duda, y los derechos excedentes, ¿sí? La idea es que el derecho básico es por el que puede cobrar el propietario, y los derechos excedentes se pagarían al Estado, en este caso a los gobiernos municipales. Nada más que ahí es donde se puede hacer política urbana. Se puede decir, bueno, si haces vivienda de interés social no te cobro derecho. Entonces, el valor del suelo se reduce solo a la parte rosa, no sé si a esta parte, ¿no? Porque van a ser, y entonces sí pueden acceder a un precio razonable para la producción de vivienda social en el interior de la ciudad.
Y puedes decir, bueno, si haces vivienda de este tipo, lo que sea deseable se le puede dar un cierto estímulo, y lo que no sea deseable, pues se le puede cobrar el 100%. Nadie cobra el 100%. Los CEPACs, que son los instrumentos más eficaces para capturar plusvalía, capturan como el 60% de la valorización. Colombia captura el 50%, si nosotros capturáramos el 40% estaría bien. Este sistema se les presentó a la Canadevi en Culiacán, con personajes como el hermano de Cloutier, como el hijo del Chino Ley, que es el dueño de las tiendas Ley, que había otro ahí famosón, pero no me acuerdo el otro. El asunto es que estaban encantados, o sea, se les demostró que el negocio, que había buen negocio, o sea, lo que se hace es presionar los precios a la baja a través de este tipo de instrumentos, porque se cancela el fenómeno de especulación. Entonces, además de que se vuelve un incentivo para promover ciertos procesos urbanos, ¿sí? Podemos verlo como una asignación de costo o como un incentivo, entonces tenemos mucho más forma de control. Eliminamos la corrupción, ¿sí? Alguna vez le pregunté yo a la Canadevi, pero eso fue hace muchos años, le dije, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar el cambio de uso de suelo? Y los 5 o 6 que había dijeron casi al mismo tiempo, por supuesto. Claro, les conviene pagar el uso de suelo, para que no tengan que pagarlo por debajo de la mesa, ¿no? Y sin recibo, y mejor que lo hagan por arriba, y son muchos recursos para el municipio. Acuérdense, nos dijo el licenciado García Alcocer, dice, es cuando empiezan las peticiones, o no sé qué dijo, bueno, que esos, o los pedidos, que esos pedidos sean con recibo, ¿sí? Que sean además deducibles, y que seguramente las cantidades van a ser hasta menores, pero que pueden significar muchos ingresos para el municipio. Por ejemplo, en el caso de Culiacán estamos proponiendo el 25% de pago de derechos de desarrollo, o sea, de lo que significaría el valor de derechos de desarrollo, se está proponiendo que sea el 25%. Igual aquí en Querétaro se había propuesto el 25%. ¿Cómo funcionan los CEPACs? Este es un modelo que íbamos a implementar para el corredor Chapultepec cuando el proyecto todavía no se prostituía, pero la idea es que todo el proyecto Chapultepec se podía pagar fácilmente con CEPACs, eran 5,000 millones de pesos, a través de poder, esto es Reforma, en Reforma ahorita el metro está como a 140,000 pesos, el metro de terreno, entonces la valorización es impresionante. Y Avenida Chapultepec, que sería esta parte de acá, tiene edificios viejos que ya terminaron su vida económica y que tienen un potencial de desarrollo. O sea, en esta esquina, aquí, acá, están los 3 edificios más altos. Entonces el potencial que hay ahí de desarrollo están a una cuadra, es una zona de valorización muy fuerte, habría que capturar eso, y con eso se podía pagar la idea, que era una idea muy buena del corredor Chapultepec. Esto ya, y con esto voy a terminar, voy a poner fotos de una operación urbana en donde se utilizaron CEPACs, en donde había, todavía no se acaba de operar, pero favelas como estas que se ven aquí, ¿sí? Es en Sao Paulo, y con los recursos que se capturaron del CEPAC, las favelas, bueno, se construyeron jardines, es una clínica, me parece, sí, Sauda, es una clínica del Jardín Medit. El Jardín Medit era una favela muy grande que existía dentro del polígono donde se hizo la operación urbana. En esto se convirtió, en estos edificios se hicieron para los anteriores habitantes de la favela, ¿sí? O sea, se acabó la favela y se construyeron esos edificios y se les hizo un centro de capacitación, porque ese polígono que se llama Agua Esprayada tiene muchísimos edificios tipo Santa Fe en Ciudad de México, pero combinan vivienda con oficinas. Y se hicieron otras cosas, el puente atirantado también se hizo, costó $100 millones, ¿sí?
el edificio de la favela y su centro de capacitación no sé cuánto haya costado, pero en total de esa operación se capturaron 2,000 millones de dólares de la agua esprayada. De otra más chica que se llama Faria Liva, 1,000 millones de dólares. Hay 18 operaciones vigentes en Sao Paulo. Y las otras deben ser más chicas, quizás se van a capturar 300 millones de dólares o 500 millones de dólares, pero ese dinero no caería mal, ¿no? En ciertas ciudades. Claro, el mercado de Querétaro no es un mercado como para capturar esos niveles de recursos, pero podrían capturarse cosas significativas, ¿no? Un lugar que es un H2 y de repente se paga el suelo a valor de H2 y se hace una torre o dos torres de 30 pisos, imagínense la plusvalía que capturó. O sea, pagamos un suelo barato H2 y luego hacemos dos torres de lujo de 30 pisos, ¿sí? Cuando parte de ese dinero se debió de haber pagado al municipio, porque eso va a generar costos sociales. O sea, el tener eso va a haber presión de agua, drenaje, tráfico, una serie de cosas, ¿no? Esto es parte de lo que se hizo de la favela. También se está haciendo una línea de metro, esa que está ahí. Y si se dan cuenta, ese es el tipo de edificios que pagan por los derechos de desarrollo, esos, ¿sí? Es un crecimiento bárbaro, ¿no? Quizá para los estándares de Sao Paulo no es mucho, para los nuestros sí, nos puede asustar eso, pero la cuestión es que están logrando financiar. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra entonces al arquitecto Miguel Ángel Bucio para que nos haga sus comentarios. Muchas gracias, buenas noches. Pues yo no sé qué decir, licenciado Ballesteros, que tú eres el culpable de esta presentación y de esta invitación, pero es un gran honor compartir la mesa con el doctor Ignacio Kunz, un estudioso, maestro, líder en conocimientos de este tema, Sherpa para muchos de los que estamos en este medio. Sin embargo, pues la situación de lo que yo vengo a expresarles es básicamente mi experiencia y el resumen de la experiencia, que yo le podría decir una experiencia o un pragmatismo experimentado, o una experiencia con pragmatismo. Realmente agradezco la invitación que nos hicieron a la Secretaría, al municipio de Corregidora a presentar estos temas de los que al día de hoy nosotros estamos preocupados, y estamos preocupados por la ciudad, pero no solo por la ciudad. Las ciudades no sirven de nada si no tienen gente que las habite y si no otorgan beneficios para los demás. Entonces, el desarrollo de las ciudades realmente es importante. Todo el mundo conocemos y sabemos que la mayoría de la población del mundo hoy se encuentra en áreas urbanas y que cada vez nos estamos concentrando más. Hay algunos conceptos que también agradezco tal vez la hora en la que fue esta presentación, porque aunque no es la hora estelar, ya llevan un tiempo de cansancio a lo largo de todo este día, entonces cualquier cosa que diga uno será bien recibida, creo yo, ¿no? Y hay algunos otros conceptos de los que explicaba el doctor Ignacio Kunz, que con todo respeto podré diferenciarme o diferir de los conceptos, mas no de lo que estamos buscando ambas personas que estamos aquí en la mesa. Uno de ellos, de los conceptos con los que totalmente concuerdo, podría ser el realismo en el que tenemos que ubicarnos. Efectivamente, podemos tomar ejemplos de todas partes del mundo, ejemplos de estudiosos de todos lados. Sin embargo, el ubicarnos en dónde estamos y lo que tenemos y lo que somos como sociedad, eso es lo que nos va a ayudar
y sabiendo las limitaciones y nuestros potenciales, es lo que nos va a ayudar a tener éxito en lo que propongamos. Entonces, el tema del realismo es básico para que podamos, que esa sea nuestra base para de ahí proponer cualquier situación. Puedo estar de acuerdo completamente en la transferencia de potencialidades, en la zonificación flexible, en muchos instrumentos que utilizamos en otras partes del mundo, de los cuales, de todos estos instrumentos, agarramos lo bueno, pero no entendemos lo que beneficia a la ciudad. Como ciudadanos podemos ver siempre lo bueno, y a lo que no nos beneficia directamente, cuando menos en este país, no lo vemos como un beneficio directo, aunque sepamos que va sobre el bien común. Y este es otro de los fenómenos que aquí en este país se vuelven totalmente anacrónicos y que en otros países ya han sucedido hace muchos años. El fenómeno de los NIMBYs en Inglaterra, not in my backyard, queremos todo cerquita de nuestras casas, pero no al lado de la mía. Quiero una gasolinera, lo explicaba hace rato, o necesitamos una gasolinera, pero no la quiero al lado de mi casa. Sí la necesito cerca, pero mejor que esté cerca de la casa de mi vecino, no de la mía. Todos usamos teléfono celular, pero no quiero una antena al lado de mi casa. Mejor que esté en la casa de mi compadre. Ah, pero si a mi compadre le pagaban 10,000 pesos, mejor que esté en mi casa, por la renta de esa antena celular. Entonces, es un fenómeno donde vemos solo las cosas buenas, pero no estamos dispuestos a sacrificar el beneficio de los demás por el beneficio propio. Entonces, esta es una parte que sucedió efectivamente en los 80s en Inglaterra y que hoy lo estamos teniendo a viva voz aquí, inclusive en Querétaro, y esperando que no haya demasiadas grabadoras aquí, yo le podría decir, hoy estamos hasta en contra de las escuelas, que todos sabemos que necesitamos educación, necesitamos escuelas, queremos escuelas, pero no la quiero al lado de mi casa. ¿Sí? Hoy estamos en contra de iglesias, todos sabemos que necesitamos una dirección espiritual, sin embargo, no la quiero al lado de mi casa. Y estamos hablando de Querétaro, que Querétaro tiene una tradición importante en materia religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las principales realidades en donde nos debemos de ubicar. También nuestra idiosincrasia como mexicanos, lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos educado. No para que sea un tema de limitaciones, sino al revés, para que sea un tema de valorar el potencial y buscar nuestras oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo en que el desarrollo urbano es culpable de todo lo que pasa en la física y en la forma como pasa en nuestras ciudades. Cuando me toca atender algún problema y dicen, ¿quién tuvo la culpa? Yo siempre me toca levantar la mano. Ahora, gracias a Dios, a mi director de desarrollo urbano, que está aquí presente, y que le agradezco que me esté ayudando en este tema, el arquitecto Ricardo Meléndez. El desarrollo urbano, todavía en esta realidad en la que vivimos como mexicanos y en este país, el desarrollo urbano tiene la culpa de todo, porque las actividades que hacemos como seres humanos se desarrollan en un lugar físico. Todavía no pasamos a los lugares virtuales y a trabajar virtualmente y a movernos virtualmente y a desplazarnos de un lugar al otro, como sucedía en Star Trek o en cualquiera otra de las películas de ciencia ficción. Todavía tenemos que trasladarnos físicamente de un lugar al otro, y si diseñamos nuestra ciudad para no podernos trasladar eficientemente y diseñamos nuestros lugares de trabajo a 40 kilómetros de nuestros lugares de vivienda, y si escogemos la escuela a 22 kilómetros de donde vivimos, pues va a ser un traslado diario. ¿Sí? Entonces, el desarrollo urbano efectivamente es culpable de todo lo que pasa en nuestras sociedades, cuando menos en este país, que todavía la sociedad virtual no existe o no se ha extendido de manera global como en otras ciudades.
Estoy totalmente en desacuerdo en que el dinero importa y nos limita. El dinero no importa y no nos limita. Esa es mi premisa básica y esa es la premisa de las personas que trabajan conmigo. Lo que nos limita es nuestra capacidad de imaginar lo que podemos hacer. Las adversidades se vencen con mayor éxito cuando tenemos restricción económica y eso nos ayuda a tener mejores ideas, nos ayuda a innovar, que es lo que necesitamos hacer las cosas de manera diferente a como hoy las estamos haciendo. Entonces, el dinero, gracias a Dios, hay mucho dinero en el país, en el mundo, en todos lados hay mucho dinero. Lo que hay que hacer es cómo hacemos que ese dinero se aplique en lo que se debe de aplicar para dar equidad social, para dar igualdad de oportunidades a todo mundo. Y ese yo creo que es una de las grandes labores hoy de los gobiernos. Otorgar las facilidades para que ese dinero trabaje para todos y dé beneficios para todos, no solo para unos cuantos. Lo decía hace poco el gobernador, no podemos decir la mentira que siempre hemos dicho, vamos a crear empleos. Debemos nosotros, como gobierno, no tener más empleos, cada rato engordamos más la nómina. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los inversionistas, que son los creadores de empleo, a generar más empleos, mejor pagados, mejor posicionados y mejor capacitados. Pero nosotros como gobierno no creamos un solo puesto y lo que debemos de hacer es adicionalmente restringir nuestra nómina para gastar menos del dinero que nos dan los ciudadanos para beneficio de los mismos ciudadanos. Bajar y cortar totalmente los costos operativos. Todo, creo yo, se reduce a verdaderamente una visión de futuro, una visión de ayudar a los demás y voluntad política. Es definitivo que se requiere voluntad política, ¿no? Y hablo de innovación también, no de hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, somos autoridades y lo debemos de hacer bajo la norma. Algunas de nuestras normas tenemos que ayudar a que se modernicen, ¿sí? Que tiene grandes retos mi director de desarrollo urbano en ese tema, ¿no? La planeación, hace muchos años en este tema, que era yo mucho más joven que el día de hoy y que era compañero de algunos aquí, yo creía idealistamente en la planeación y sigo creyendo. Sin embargo, creo que realistamente al día de hoy, por decreto no va a funcionar la planeación. Lo decía el doctor Ignacio Kunz, tenemos que revisar los valores económicos, tenemos que revisar qué es lo que mueve esas inversiones inmobiliarias y plasmarlas adecuadamente y poderlas colocar donde, de acuerdo a los especialistas en desarrollo urbano, que yo no soy uno de ellos y para eso hay muchos aquí en el foro, ¿sí? Ahí se deben de poner, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a la revisión sustentable y ambientalmente de la ciudad y de las zonas urbanas. Pero tenemos que buscar y conciliar entre todos estos factores. Los grandes problemas, ya los expresaba muy claramente el doctor, seguridad, medio ambiente, movilidad y un concepto en el cual estoy totalmente también en desacuerdo, el tema del derecho a la ciudad que hoy está de moda. ¿Por qué todos tenemos que tener derecho a la ciudad? Yo creo que lo que debemos de tener derecho todos es derecho a los beneficios que la ciudad otorga. Porque si todos tuviéramos derecho a la ciudad, entonces no tendríamos comunidades rurales que las necesitamos y que las debemos de fortalecer, ¿sí? Debemos de tener en cualquier comunidad rural el mismo derecho a cualquier tipo de servicio que tiene cualquier persona en la ciudad. Acceso a internet, igualdad de oportunidades, educación, transporte,
Si eso lo tuviéramos, estoy seguro que no estaríamos viviendo una crisis urbana como al día de hoy en el mundo la estamos viviendo, ¿no? Entonces debe de haber igualdad de oportunidad para todos. Con todas estas premisas y con toda esa experiencia que a lo largo de 20 años he tenido la oportunidad de ejercer, con todos los errores del mundo, lo puedo aceptar, porque me puedo considerar culpable de muchas de las cosas que pasan hoy en esta ciudad o en esta zona metropolitana, porque me ha tocado actuar mucho en la ciudad. Les puedo decir que hay diversos proyectos que en el municipio de Corregidora se están implementando, se van a implementar y los estamos haciendo ya. Pero básicamente es lo que hablaba también el doctor Ignacio y seguramente lo que se habló a lo largo de todo este foro o de todas estas presentaciones, son generar nosotros como gobierno políticas públicas para el desarrollo adecuado de la ciudad o de las zonas que dependen de la ciudad. Uno de ellos, y muy importante, es este de proyectos productivos. Este tema de proyectos productivos, los municipios, la única forma de hacernos de terrenos es derivada del impuesto que pagan los desarrolladores para pertenecer a la ciudad. El 10% famoso que se paga en tierra, que muchas veces se desvirtuó y se pagó en propiedades y muchas veces se perdonó, es un impuesto por pertenecer a la ciudad o por desarrollar algo en la ciudad que efectivamente nos afecta o nos beneficia a todos o plusvaliza o baja los valores de la ciudad. El municipio tiene muchísimas propiedades y podemos ser un gobierno irresponsable y podemos ser un gobierno malbaratador donde vendamos todas las propiedades que tenemos. ¿Para qué? Para sufragar gastos como pagar nuestra gasolina, pagar las hipotecas que pudiera tener el gobierno. Entonces podemos vender nuestras propiedades y podemos venderlas como se han vendido a lo largo de varios ayuntamientos. Las podemos vender justificando que necesitamos el gasto, claro, lo necesitamos. Sin embargo, no podemos justificar el vender una propiedad que es propiedad de todos. Un pedacito de esa propiedad, por más pequeño que sea, es de todos los habitantes de la ciudad. Y por más autoridad que tenga el ayuntamiento y por más representatividad política y jurídica que tenga el ayuntamiento, no tiene derecho a vender las propiedades del ayuntamiento o del municipio. Con estas propiedades, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de valorizarla. Tenemos miles de metros cuadrados como municipio repartidos por toda la ciudad. Aquí están algunos casos con un potencial gigantesco. Esta es una propiedad muy importante que tiene el municipio de Corregidora en el cerro de Emiliano Zapata. Se encuentra nada más y nada menos bendecido a los pies de la Virgen del Pueblito. Y no dudo que haya habido y que vaya a haber autoridades que osen intercambiarlo por lo que sea. Sin embargo, el valor que tiene esta propiedad para desarrollar proyectos productivos, proyectos económicos, proyectos sociales, proyectos de infraestructura que beneficien económicamente a los ciudadanos, no puede ser cuantificable. Casi tiene el valor de una tarjeta Carnet, que no tiene valor, estos terrenos no tienen valor y es injusto deshacernos de ellos. Otro de los grandes predios que tenemos, urbanos, al interior de una zona densamente poblada, abandonado, normalmente es lo que pasa con todas las propiedades municipales, abandonados a la espera del acecho de los que pues a veces se equivocan y mueven su barda un poquito más adentro de nuestros terrenos y se van apropiando de ellas y por lo tanto las estamos perdiendo. Otro terreno también cerca de zonas urbanas. ¿Qué tenemos que hacer y qué debemos de hacer? Considero yo, debemos de hacer lo que necesita la zona. Si la zona necesita una escuela, no tiene que ser una escuela pública. Salud. No tiene que ser una escuela pública, puede ser una escuela privada
con colegiaturas sociales. ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno somos los accionistas básicos de esta escuela al haber otorgado la propiedad en la zona directamente donde se necesite. O si se requiere un edificio comercial o un edificio de oficinas, debemos de desarrollarlo. ¿Qué debe de pasar con todas las rentas y con toda la captura de plusvalías que tenemos de estos terrenos? Debe de regresársele a la ciudad igualmente y a los ciudadanos. Si se capturara un peso de rentas por esa escuela en ese terreno, debe de regresarse en servicios y servicios de valor agregado a los ciudadanos. Esta es una de las grandes propuestas que tenemos al día de hoy con los terrenos que nos quedan o que nos dejaron. Sin embargo, todos los municipios tienen estos terrenos. Tenemos hoy, dentro de los derechos de las oportunidades que dan las ciudades, son las telecomunicaciones. Lo podemos ver aquí afuera, con que solo salgamos a la banqueta y volteemos hacia arriba, podemos ver un tendido de 10 cables de fibra óptica colocados en cualquiera de los postes de teléfonos de Comisión Federal, obstruyendo las banquetas, ¿sí? Y este es un derecho al que todos tenemos, este derecho al espacio público que debemos de poder caminar. Sin embargo, está obstruido por todas las grandes compañías de telecomunicaciones, que yo creo que ha de ser un negocio y que ha de ser redituable. Por eso hay tantas compañías y hay tanta batalla en este tema. Entonces, el municipio está proponiendo una concesión con respecto a una red de fibra óptica neutral en todo el municipio. ¿Qué significa esto? La que sigue, arquitecto. Esto significa accesibilidad para todos. Y la accesibilidad hoy es poder estudiar remotamente desde la comunidad más alejada que tenemos en el municipio, poder tener un consultorio virtual donde desde cualquier punto de la comunidad más alejada del municipio, podamos conectarnos a un solo doctor, que hoy ya lo tenemos en nuestras oficinas, y que desde ahí le atienda la consulta y lo pueda recetar. Esto también significa que tengamos derecho a comunicaciones. La red de fibra óptica neutral lo que nos permitirá es rentar esta fibra a cualquier compañía. Si fuera de una sola compañía, como lo han sido a lo largo de varios años, pues se genera el monopolio y yo te estorbo para que tú no entres, para que yo tenga más clientes. Por eso es que la propuesta es neutral. En México, ahí lo pueden ver en la gráfica, del 2012 al 2013, hubo el mayor número de conexiones nuevas a Internet en el mundo. Existe una necesidad de esto y es una forma como los gobiernos podemos subsanar muchos de los déficits de atención que hemos hecho hacia todos nuestros ciudadanos. Municipio de Corregidora está colocando la primera red de infraestructura eléctrica para vehículos pública. Esto no va a resolver el problema de la movilidad en la ciudad, seguramente, porque si todos los coches que hoy tenemos, que por los datos que más o menos sé, andamos en más coches que hijos aquí en nuestra zona metropolitana, ¿sí? Si todos los coches que hoy tenemos los cambiáramos eléctricos, pues seguiría habiendo embotellamientos, pero ahora de coches eléctricos, ¿no? No es la solución global del problema de transporte, que eso ya hace rato estuvieron comentando también este tema. Sin embargo, yo creo que es parte de las políticas públicas de las cuales un municipio debe de participar. Estamos promoviendo otras formas de movilidad, vehículos, así como hay bicicletas compartidas, vehículos eléctricos compartidos y una red de infraestructura que permita modificar las formas de movilidad en la ciudad, siempre dando la mayor de las preferencias a la peatonalización de las zonas. La que sigue.
obra pública de calidad también debemos de hacer. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que todavía no hemos hecho, sin embargo son las imágenes objetivo de lo que buscaremos. La obra pública debe de ser de calidad. Cada día, y usando la misma palabra que hizo el doctor Ignacio Kunz, la hemos prostituido más la obra pública. Hacemos su obra pública más barata, con costos elevadísimos para los ciudadanos, porque es de mala calidad. La obra pública es una inversión para la ciudad. Debe de estar dirigida específicamente para beneficios sociales, para buscar la equidad en todas las zonas, pero debe de ser una inversión. Si debemos de invertir, yo prefiero, y esa es la política de la Secretaría y del municipio de Corregidora, prefiero hacer una sola obra pública bien hecha que 25 mal hechas, sin ningún objetivo, 25 sin planeación, que después tengamos que volver a levantar el pavimento porque se nos olvidó poner una tubería, porque se nos olvidó considerar que faltaba drenaje, ¿sí? Hemos hecho cada vez obra pública de menos calidad. Aquí vemos algunos ejemplos que, como dice el doctor, si tenemos dinero deberíamos de hacerlo, pero si no tenemos dinero también debemos de hacer la mejor obra pública que nos alcance con el dinero que tengamos, ¿sí? Aquí vemos muchos ejemplos de lo que hace, se ven, este es un ejemplo de lo que ya se está haciendo hoy con apoyo del gobierno del estado, revalorización de zonas que tenemos olvidadas, el respeto del medio ambiente y la búsqueda de la convivencia social, que es lo único que nos va a dar seguridad en nuestras ciudades. Por más cámaras de videovigilancia, por más que tuviéramos un policía atrás de cada uno de nosotros cuidándonos, no nos va a otorgar seguridad. Lo único que nos va a otorgar seguridad es la igualdad de oportunidades para todos y la convivencia entre realidades sociales diferentes, que el único lugar donde lo hacemos hoy la transformación de la vía pública básicamente se ha traducido en los centros comerciales. ¿Por qué? Ese gran déficit que hemos tenido los gobiernos de no atender la vía pública lo han retomado los centros comerciales y hoy en lugar de dar la vuelta en el jardín Cenea, las mujeres para un lado en un sentido y los hombres para el otro sentido, nos vamos al centro comercial a ver qué hacemos, a ver a quién vemos, en lugar de convivir con nuestros vecinos, porque no tenemos los espacios adecuados, ¿sí? Básicamente esto es parte de lo que yo quería compartirles y agradezco nuevamente la invitación al foro, inmerecida invitación, pero aquí estamos de todos modos. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del arquitecto Bucio y tenemos unos poquitos minutos para preguntas y salir a tiempo, que es una buena noticia. Sí, adelante. También hay costos positivos, como el cambio de valor del terreno. Este cambio de valor del terreno se podría capturar. El problema es que muy poca gente sabe cómo hacerlo, cómo calcularlo. En Inglaterra, me
tocó ver cuando hicieron algunas mejoras en el transporte de la ciudad, en el transporte de Londres, en el caso particular de Londres, hicieron unas mejoras viales y calcularon el cambio del costo del valor de los terrenos, solo por la mejora vial. Se calculó y se le dijo a los inmobiliarios, a los dueños de sus predios, mira, voy a hacer esta obra vial aquí, si te interesa, te va a tocar la tal. No me interesa, entonces lo voy a hacer en otra zona. Y buscaban a quién le interesaba y sobre eso se hacía la inversión pública. En lugares en los que la persona que iba a haber mejorado su valor de terreno participaba. En la medida cuando comentaba el licenciado García sobre las inversiones inmobiliarias en terrenos muy remotos, es porque el terreno allá es muy barato y espera que la autoridad construya la realidad para comunicar a la gente que va a comprar esos predios para fijar sus casas y entonces el problema se lo deja la autoridad. Cuando la obligación de él sería, vas a construir allá, pero tú vas a dar la infraestructura vial de la ciudad a tu fraccionamiento. Entonces, si en Corregidora, por ejemplo, van a construir nuevas viviendas, se le podría crear la fórmula para que el desarrollador participe en la construcción de la infraestructura o en la dotación de transporte público que va a cubrir la zona. Como es muy difícil calcularlo, casi nadie lo hace. Pero esta es una forma de financiar la obra pública. Sí, gracias. En efecto, ya hay otras formas de financiamiento. La que tenemos a mano, que no es la mejor técnicamente, pero está en nuestras legislaciones en toda América Latina, es la contribución de mejoras. ¿Sí? No es por valorización, es el cobro que se hace generalmente a los vecinos, lo que a veces no es necesariamente justo, de la obra. No sé si el arquitecto quisiera comentar algo de esto. Sí, sí me gustaría igualmente con pues la poca experiencia que puedo tener en este tema y derivado de todas las inversiones que me ha tocado participar en la zona metropolitana y en otros lugares, yo les podría decir que lo mismo que decía hace rato, no nos permite nuestra imaginación ver los beneficios comunes a pesar de los propios. ¿A qué me refiero con esto? A que a la hora de hacer una obra, como bien lo dices, claro, puede pasar dos cosas, porque también nos han pasado con muchas inversiones que bajan los valores del suelo, ¿no? Podemos hacerla inteligentemente para que suban los valores del suelo y podemos hacerla también ocurrentemente para que bajen los valores del suelo. Y vemos casos en la ciudad, los sufrimos, ¿so? Donde cuando menos a mí ya me ha tocado destruir 2 puentes, porque eran un caos, eran una cicatriz para la ciudad y próximamente me va a tocar derruir otro más, ¿sí? Que bajan las valías de los terrenos en lugar de aumentarlas. Por eso quiero decir, por eso digo, ocurrentemente de repente decimos, oye, debemos de hacer esto, cuando gracias a Dios y tantito a los estudiosos de la materia, hay la planeación. Si volteáramos a ver tantito más a la planeación, ahí ya está dicho todo. Los que ejecutamos la obra pública no tenemos más que hacer lo que dice la receta, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? También ya me di cuenta que buscando solamente la posición de la autoridad en la que voy a invertir, no quieres que invierta, pues no invierto, me la llevo a otro lado. Está bien, y lo podemos hacer, para eso somos autoridad, y deberíamos de ejercerlo, para eso somos autoridad. Sin embargo, tampoco creo que es justo, tenemos que empezar a hacer que los ciudadanos entendamos que las cosas cuestan, y que si efectivamente quieres que haga yo una inversión en tu vialidad o en tu calle que está enfrente, cuando menos demuéstrame la voluntad de hacerlo. Al día de hoy el presupuesto del municipio de Corregidora, que es amplio para la extensión territorial del municipio de Corregidora, estamos buscando estirar este presupuesto.
Entonces, las obras que se hagan con participación ciudadana van a ser las primeras que se hagan. Entonces, esa captura o esa recuperación de inversiones, pero con la voluntad de los ciudadanos. Entonces, la obra pública la van a empezar a jalar las sociedades más participativas. Tenemos que ir buscando que también el ciudadano entienda que las cosas cuestan, porque de esa es la única forma que las vamos a cuidar. Entonces, tengo hoy ya 4 casos en Tejeda, donde todo el mundo nos pide inversiones en sus calles. Y vamos con mi jefe, que es una gran persona, y que entiende perfectamente las necesidades de los ciudadanos porque es un ciudadano, y vamos, y por más reclamos, ahí seguimos. Nada más que cuando se pide la participación, y mi jefe fue lo primero que pidió, organícense por calles, hemos ido 3 veces y solo ha habido en Candiles 4 calles que se han organizado. Y Candiles es una de las zonas más densamente pobladas de Corregidora, donde hay un déficit importante, y no porque esté mal hecho, sino porque ya pasó mucho tiempo de que se hizo Corregidora y ya las banquetas son como las autorizábamos antes, de 1 metro, con un árbol en medio, con un poste del otro lado, con un letrero del otro lado, y entonces nadie puede caminar por las banquetas, ¿no? Y hoy también muchas de las personas que habitamos en esas zonas, que también ya tenemos más edad, pues no podemos, hay personas, imagínense ese derecho a las oportunidades de la ciudad, hay personas que hoy en Emiliano Zapata, de los colonizadores originales, no pueden salir de su casa, porque las banquetas no son caminables. Y antes podían porque éramos jóvenes. Ahora que ya todos somos viejos, no, un escalón es una barrera física gigantesca. En Candiles lo mismo nos pasa, ¿sí? Y solo ha habido 4 calles que se han organizado, dentro de todas las calles en Candiles. Yo aporto para que, aparte de lo que me estás proponiendo, metas la inversión y metas los cables y los postes por abajo, metas toda la ductería por abajo. Y ya salió la otra calle que yo aporto para que metas y me mejores mi drenaje, yo aporto más, ¿sí? Entonces, es una forma práctica, por eso hablo yo del pragmatismo, porque lo puedo hacer también por decreto y decirlo y publicarlo en un acuerdo de cabildo. No se va a hacer obra pública donde no haya cooperación de los ciudadanos. Sin embargo, no les estamos dando la oportunidad de darse cuenta que ellos son partícipes de la obra pública, pero que adicionalmente la tienen que cuidar porque les costó. Hoy hay lugares, y también por experiencias en otros municipios, donde llegamos con inversión para mejorar sus vialidades y las personas no quieren que entremos. Cuando hay otros lugares, y hablo de comunidades rurales, donde aunque lleguemos con una mísera banqueta, nos abren las puertas, nos ayudan, nos dan agua y hasta nos echan porras, ¿no? No hay una equidad dentro de todos los derechos a los beneficios de la ciudad, ¿sí? Entonces, esta es otra forma que pragmáticamente nosotros hemos encontrado para que los ciudadanos se den cuenta de lo que van las cosas, tratar de recuperar algo, y eso también va mucho en las realidades de este país. No lo podemos cambiar, y ojalá y todos tuviéramos una varita mágica. Yo he querido ser flaco desde que me acuerdo y que tengo razón, y no lo he podido cambiar. Es un tema de esforzarnos cada día y cambiarlo poquito a poquito, ¿sí? Del pelo ni digo, porque es un tema de herencia, eso no puedo modificarlo. Muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, uno y después 2.
entrado en un proyecto de coches eléctricos cuando nadie tiene coche eléctrico y no tenemos bomberos y no hay suficientes clínicas de salud social. Entonces, yo creo que sí vale repensar que no solamente se necesita imaginación para no tener ocurrencias raras, y sí tener procesos que colaboren más a la solución de los problemas de la comunidad. Entonces, se necesita tanto la imaginación como el dinero. Y nada de lo que usted platicó, excepto los delitos y algo que diga cómo vamos a obtener el dinero que se necesita, porque sí se necesita el dinero. Bueno, puedo comentar varias cosas y efectivamente en materia de la promoción, yo creo que tal vez efectivamente no fui claro y no fue para eso mi presentación, porque básicamente al día de hoy todos los procesos que tenemos en materia de desarrollo urbano tuvieron un recorte administrativo del 50% del tiempo y del 50% de los requisitos, ¿sí? En materia de procesos, en materia de desarrollo urbano. En materia de obra pública, ahí pues no sé, tal vez desgraciadamente sí difiero completamente, tenemos que apostarle al futuro, no a lo que hay hoy ni lo que hubo en el pasado, ¿sí? Está próxima a iniciar la construcción de un centro de bomberos que se está desarrollando con inversión privada, no pública, con inversión privada en la zona de la Parque Industrial Valvanera, ¿sí? En materia de seguridad, sí puedo decir, y qué bueno que hay exámenes de control de confianza, y qué bueno que hay otros sistemas para certificar a nuestros policías, que son los que nos cuidan y que los que se arriesgan la vida por cuidarnos nuestra seguridad. Sin embargo, la solución no es tener un policía por cada uno de nosotros, ni en cada colonia. Nos tenemos que cuidar nosotros, la policía es preventiva, y hay otras instancias de policía que ayudan a otro tipo de cosas, donde lo que más importa, creo yo, también es la participación ciudadana, donde denunciemos. Todo mundo decimos, robaron a mi compadre, me robaron. ¿Cuántos pusimos las denuncias correspondientes? Si no ponemos las denuncias correspondientes, el mapa de riesgos de la ciudad no se mueve. No hubo denuncia, por lo tanto, en esta colonia no pasa nada. Por más que el Vox Populis diga, oye, robaron ayer, si no hubo denuncia, jurídicamente no hay nada. Entonces, y mucho de eso ha sido fomentado, podría yo decir, maquiavélicamente también por los gobiernos, en hacer cada vez más tortuoso el ingreso de las denuncias. Entonces, cuando vamos a hacer una denuncia, yo pude tardarme todo un día y perder todo un día para que pudiera ingresar una denuncia de un robo en mi casa, si es que soy suficientemente persistente y necio, como sí lo soy. Cuando no lo somos de esa forma, o cuando hay veces que nos amedrentan, porque eso es lo que pasa realmente, y ni siquiera queremos dar nuestros datos personales para establecer una denuncia, el mapa de riesgos de la ciudad no se mueve, y cuando el presidente municipal o el gobernador o el presidente de la República pregunta dónde hay más delitos y ven estadísticas, las estadísticas solo se mueven cuando hacemos las denuncias correspondientes. Si no las hacemos, no existen en papel, aunque todo mundo las conozcamos. Si no hay números que valoren y que también hagan que ese valor, alguien tiene que hacer la investigación de esas denuncias. Para eso está la policía ministerial, para eso están los jueces, para eso está, pero tenemos que empezar a exigir nuestros derechos. Tal vez ahí, en esa parte, pues sí le puedo comentar que el tema de la policía es un caso, pues no, yo casi, para nosotros no es vergonzoso, precisamente lo que necesitamos es tener buenos policías, y prefiero tener 5 confiables a 50 no confiables, pero adicionalmente bien pagados. Los policías del municipio de Corregidora son de los mejor pagados. ¿Para qué voy a pagar bien a alguien en el cual no tengo seguridad? Entonces, hay un proyecto, dentro de todo este proyecto de fibra óptica,
de más de 300 puntos de videovigilancia. La videovigilancia hace que la seguridad dependa de las cámaras, de operadores certificados, de una reacción rápida de la policía, y es más confiable de todo el tema de los sistemas, desgraciadamente a veces, que los seres humanos, ¿no? Entonces es un tema en el que también en todos los rubros se está invirtiendo, y efectivamente hay algunas otras necesidades que se están atendiendo de otra forma, ¿no? Y proyectos ejecutivos también, que es parte trascendental para bajar esa cantidad inmensa que existe de recursos. Los proyectos ejecutivos son necesarios porque sí hay recursos, lo que pasa es que no los hemos sabido gestionar adecuadamente. Ahora, si estamos ya sobre el tiempo, tenemos 2 preguntas y con eso terminamos. Les pediría, tratemos todos de preguntas breves y respuestas breves. Arquitecto. Sí. Bien, yo quiero preguntar acerca de, se habla de muchos proyectos, y yo creo que en el pasado también han existido proyectos que muchas veces llegan a las administraciones en muy corto tiempo, municipales, 3 años, se desechan. ¿Hay alguna cuestión para garantizar la continuidad, o al menos la memoria en la sociedad? ¿Hay alguna manera para que no se gaste, siga gastando en proyectos, luego algo no se puede concretar en el periodo de previsto de la administración, cual, pues, al menos exigirse de otra manera? Yo también creo que, bueno, en ese sentido de mejorar lo que se ha venido a veces dilapidando, como son todos esos predios que tienen los municipios, y todas las posibilidades que tienen para hacer mismo en la evaluación, y dejarlos también de alguna manera más jurídicamente amarrados con la propia normatividad. Mi pregunta es, ¿qué tanto se han aterrizado estos proyectos dentro de los planes? ¿Qué tanto se ha aterrizado ya también el código urbano con la reglamentación en infraestructura? Yo creo que para dar certidumbre a la inversión pública también es muy importante, es la que más va a invertir, más que el Estado, poder seguir clarificando todo este modelo sobre el conocimiento general de la ciudadanía. Muchas veces los proyectos a voluntad política, Primero para escuchar, después para entender, y ya al final aparecer el dinero. Yo estoy de acuerdo contigo en que el dinero existe. Tanto así que se regresan fondos federales, fondos internacionales porque no se utilizaron. Hay subejercicio en las instancias, y bueno, no en balde, hace poco se creó la ley de las asociaciones públicas privadas precisamente por lo mismo, para transparentar la mezcla del dinero público con dinero privado para lograr los objetivos. Entonces yo creo que sí, el ingrediente o el orden de los factores para mí el dinero es al final. Ya el dinero es lo de menos, lo que se necesita es primero la imaginación, la implementación, el proyecto ejecutivo y la voluntad política para hacerse. Yo contesto lo que me plantea el arquitecto Pedro Retana, de incorporar esto en normas, ¿no? Sí, ese es un proceso. Yo les diré, Brasil tiene ahorita, está considerado que algunos de sus instrumentos, como los CEPACs, que se usan desde principios de los 90, son los más sofisticados del mundo para la captura de recursos. Ahora son un éxito. Al principio la primera emisión de CEPACs fue un fracaso, la segunda empezó a ser un éxito, y después los propios desarrolladores inmobiliarios que entendieron el mecanismo estaban felices con él, y lo llevan casi 20 años, más de 20 años utilizándolo. Pero el proceso llevó desde las discusiones, empezaron en los años 60, y en los años 70 se empezaron a dar iniciativas individuales, o sea, algún municipio que buscaba a través del nivel reglamentario de poder cobrar esto, pero se empezó a hacer así en pequeño. Hacia el 89 hay la reforma constitucional que ya habilita a que esto se dé,
y en el 2001 ¿cómo se llama este ordenamiento? Es como la Ley General de Asentamientos Humanos de Brasil, pero se llama el Estatuto de la Ciudad de 2001, que es muy avanzado. O sea, no fue un proceso fácil, pero quizá lo que ahora discutimos, ellos lo discutían hace 30 años, ¿no? O sea, México sí hemos estado, y yo creo que finalmente se está rompiendo, en un paradigma muy anticuado del urbanismo, ¿no? Muy diseñador, muy pensando que el planificador tiene la capacidad de decidir cuál es la ciudad ideal, y en donde omitimos que nunca nos dimos cuenta que había intereses de por medio, que había grupos, que había inercias, que había incluso un cierto tipo de cultura. Ahora ya nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que cuando hacemos un plan de desarrollo urbano estamos haciendo una política pública, pero hace unos años una política pública era como tema de otra escuela, ¿no? Así, políticas públicas, no, nosotros agarramos y dibujamos a la ciudad, pero estamos superando eso. No ha sido fácil, ha habido muchísimas resistencias, pero me imagino que en los demás países igual, ¿no? O sea, los colombianos también pasaron por un proceso complicado, y lo que hay que hacer es evolucionar estas ideas socialmente. O sea, lo que estamos haciendo ahora, dándolas a conocer, discutiéndolas. Cuando se iba la maestra Rangel, todas nos quedamos discutiendo un poquito afuera, y nos dábamos cuenta y comentábamos que a veces es un asunto de comunicación, y que las coincidencias son mayores que las diferencias, ¿no? Pero esta es una construcción social. Primero nos convencemos entre técnicos, que yo creo que ahora pensaría por mi experiencia en el país de que más de la mitad están muy convencidos de estas ideas, pero también hay que vencer funcionarios, que hay muchos convencidos también, pero los difíciles luego son los legisladores, y no es porque piensen distinto, es porque no les interesa, ¿sí? Es casi regla que cuando se les invita a este tipo de eventos no van. Me acaba de pasar hace 15 días en Campeche, nos ha pasado en Tijuana, nos ha pasado en eventos especiales para discutir con legisladores, y llegan a la inauguración y se van todos. Entonces, lo dijeron ustedes, lo dijo el ingeniero Vasconcelos, la voluntad política es quizá el elemento más importante. Yo con esto cierro. No sé si el licenciado Ballesteros quiere... no, ya se les ven las caras de cansados, pero pues clausuramos y consideramos ya que Forópolis Querétaro nació bien y nació legalmente, y pensar que estas discusiones no terminan aquí. La idea de Forópolis es que tengamos estas discusiones de manera regular. Nosotros los estaremos invitando, ya no en sesiones tan maratónicas, pero sí pensamos que va a haber una especie de conferencia o de seminario una vez al mes o una vez cada 2 meses, además de que los invitamos a que lean la columna en AM los viernes, a veces el sábado, pero generalmente es los viernes, y pronto ya nos anunciará el licenciado Ballesteros un programa de radio. Entonces, les agradecemos muchísimo el que hayan participado, que hayan aguantado. No es fácil, uno se cansa, y se los veía en la cara, pero aquí estaban. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades.